Bendiciones, hoy jueves 30 de marzo del año 2023. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me dice, reconoce la identidad que yo te he dado, lo que yo he depositado en ti. Hay mucho pueblo de Dios que no tiene identidad con el Padre Celestial, que no sabe lo que Dios ha depositado en ellos. Y como no sabe lo que Dios ha depositado en ellos, entonces no tienen esa identidad, no pueden ver la gloria de Dios manifestada. Pero cada uno de nosotros, Dios ha depositado dones, talentos, capacidades extraordinarias. Nosotros somos hijos de un Dios todopoderoso. Somos hijos del Dios que hizo los cielos, la tierra, los mares y aún los abismos. ¿Ok? Dice el libro de Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios y el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora, cuando no tenemos identidad con el Padre, tenemos un espíritu que nos lleva ¿a qué? A sentirnos bastardos, a no sentirnos hijos, a sentirnos despreciados, a sentirnos que nuestro Padre Celestial no nos ama, no nos quiere. Y cuando usted no tiene identidad con el Padre Celestial, cualquier brisa, cualquier comentario, cualquier circunstancia que pueda estar viviendo, lo va a tumbar, lo va a derribar. ¿Por qué? Porque es demasiado fácil escuchar al mundo, escuchar las voces, ¿ok? Y nos sentimos abrumados, nos sentimos desanimados, perdidos. Pero cuando comprendemos que realmente nuestra naturaleza divina viene de parte de nuestro Padre Celestial, podemos empezar a vernos nosotros mismos y a los demás como Dios nos ve. Dios nos ve como una obra terminada. Dios no te ve como te ve el hombre. Dios te llamó para cosas grandes, ¿ok? Nosotros no recibimos un espíritu de esclavitud, un espíritu de temor. No, dice el libro de Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estés otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba, Padre, o sea, papito querido, en pocas palabras. Cuando usted sabe quién es su papá, usted sabe que su papá lo va a defender. Yo no sé si usted conocía a su papá o conoce a su padre físico, biológico. Tal vez usted tenía un papá que estaba pendiente de usted, o tal vez no tenía ningún papá. Pastora, yo soy huérfano de un padre vivo, es decir, tuve un papá que nunca conocí, tuve un papá que nunca se ocupó de mí, tuve un papá que nunca me protegió, que nunca me guardó, y por eso hoy en día se siente un bastardo espiritual, se siente que no tiene identidad con el Padre Celestial. Pero cuando tenemos un papá que ha tenido identidad con nosotros, que nos ha guardado, que nos ha cuidado, que nos ha protegido, entonces usted ante cualquier adversidad, usted corre para donde está su papá, usted busca a su papá. Cuando alguien se mete con usted dice, le voy a decir a mi papá, le voy a decir a mi papá. Los mismos hermanos de nosotros, cuando peleaban, contendían con nosotros, uno lo primero que decía, le voy a decir a mi mamá, le voy a decir a mi papá, porque cuando tú tienes identidad con tus padres, entonces tú te sientes protegidos, ¿ok? Tú te sientes protegido por ellos. Pero cuando no tenemos identidad con nuestros padres y no sabemos lo que nuestros padres han depositado en nosotros, nos sentimos como bastardos, nos sentimos como incompletos, nos sentimos como que, bueno, cualquier brisa, cualquier huracán, cualquier circunstancia nos puede tumbar, nos puede debilitar. Pero nuestro Padre Celestial nos escogió. Usted y yo somos escogidos por Él, ¿ok? ¿Para qué? Para cosas grandes. Somos hijos de Dios, ¿ok? Y no es porque lo diga el mundo, lo diga un himno, lo diga una canción, yo soy hijo de Dios. No, porque lo dice la palabra de Dios lo dice. Somos hijos de Dios, somos hechura de Él en Cristo Jesús, creados para buenas obras, las cuales Dios determinó de antemano. Somos hijos de Dios, ¿ok? Somos herederos de Él, y como herederos de Dios y coherederos de Cristo, vamos a padecer con Él, ¿ok? Vamos a vivir circunstancias, situaciones, ¿ok? Como dice el libro de Romanos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. O sea, vamos a vivir circunstancias, ¿ok? Porque somos seres mortales, ¿ok? Pero el Espíritu mismo va a dar testimonio de quiénes somos nosotros. Ahora, el diablo conoce tu identidad, más
que tú mismo. El diablo sabe lo que Dios depositó en ti. ¿Y sabe lo que va a hacer el diablo? Va a buscar la manera de derribarte, de tumbarte, de hacerte sentir poca cosa, de hacerte sentir de que tú no vales nada, de hacerte sentir que mejor tiras la toalla, que dejes el puesto, el lugar que te dieron. Porque lo que quiere el diablo es que tú salgas corriendo. Lo que quiere el diablo es que tú no tengas identidad con el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque él sabe que si tú conoces tu capacidad, tú vas a poder vencer cualquier circunstancia. Si usted va a la palabra de Dios, se va a encontrar cómo David pudo vencer a Goliat. ¿Qué pasó allí? David era un simple muchachito. David no tenía el tamaño tal vez que se requería para vencer a un Goliat, a un gigante, ¿ok? Pero ¿sabe algo? Cuando Dios tiene determinado algo para nosotros, no importa el tamaño que tengamos, Él deposita. Dios llamó a David, lo llamó y lo capacitó, lo formó para poder vencer a un gigante llamado Goliat. Goliat era un gigante, tenía, 6 codos de altura. Hay unas versiones que puedan decir, se llamaba Goliat porque medía 3 metros de altura. Era un guerrero, que medía 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco, una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce. En los hombros llevaba una jabalina y la base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba 7 kilos. ¡Wow! Imagínese usted. Era un gigante. Tal vez tú te tienes que enfrentar ahora a un gigante, o tal vez te estás enfrentando a un gigante y tú me puedes decir, pastora, pero es que ese hombre tiene poder. Pastora, pero es que mire, ay Dios mío, ese hombre es poderoso, pero yo te vengo a decir en esta mañana, más grande es el que está contigo. Tu papá, el papá de nosotros, tiene poder. Mi papá, diga mi papá se llama Jehová. Y cuando nuestro Padre Celestial nos guarda, nos conoce, y cuando usted tiene identidad, mire, el Padre Celestial te va a hacer que tú venzas a ese gigante rapidito. Eso es pan comido, pero tú tienes que tener identidad con el Padre. El Señor envió a David. ¿Y por qué envió a David? Mire, todo el ejército de Israel había sido amedrantado por más de 40 días. Habían sido llenos de miedo. Todos estaban llenos de miedo. Todos se turbaron. Pero Dios le plació que por medio de este simple muchachito llamado David, que tal vez no tenía el tamaño, no cumplía con los requisitos, no era, pastora, no era militante de nada de eso, pero era el que Dios había escogido porque tenía identidad con el Padre Celestial, porque cada día iba a orar y a buscarle de él, y el Señor lo llenó, lo empoderó. Por eso cuando el rey Saúl vio a David y le dijo, mira, pero hay esto, ay Dios mío, esto, ¿qué le dijo? ¿Qué le habló David? David estaba tranquilo, David estaba seguro de lo que podía hacer, y ante las palabras del rey, diciéndole, tú eres un muchachito, yo no quiero que tú puedas ir contra aquel filisteo, que es un hombre de guerra desde su juventud. David le dijo, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David tenía identidad con el Padre Celestial. Él sabía lo que Dios había depositado en él. Tú sabes lo que Dios depositó en ti. Tal vez estás lleno de miedo ahora. Quizás lo que quieres es salir corriendo. O tal vez la circunstancia que vives dice, Dios mío, Señor, pastora, se va que me van a sacar, me van a botar. Pero yo te vengo a decir, lo que Dios depositó en ti, ay Dios mío, tiene poder para vencer cualquier gigante. Así como David pudo vencer a Goliat, tú vas a poder vencer ese gigante que te está acosando ahora, que te está llevando allí. Mire, y a pesar de que Saúl vistió a David con su ropa, le puso el casco de bronce, le puso la coraza, lo ciñó con una espada. Mire, David dijo, yo no puedo hacer esto, yo no puedo pelear con este traje que no es mío. No, David se quitó todo eso, y fue y pudo vencer al gigante.
Dios depositó en cada uno de nosotros una porción, y esa porción es más poderosa que ese problema, que esa circunstancia, que esa situación que tenemos. Pero tenemos que saber que no tenemos espíritu de esclavitud, que no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Así que deja los miedos a un lado. Reconoce que el que te puso a ti en ese lugar es Dios, que el que te trajo hasta aquí no te va a dejar desamparado, que el que te movió es un Dios que mueve y mueve con poder y con autoridad. Que tú puedas decir: Padre Celestial, gracias por la identidad que tengo contigo. Sé que tú eres mi Padre, yo soy tu hijo y tú no me vas a abandonar. Y en medio de esta prueba, en medio de esta circunstancia, tú vas a ver, Padre de la gloria, tú vas a demostrar tu poder y tu gloria, porque tú jamás me vas a dejar avergonzado. Tú jamás dejas avergonzado a tus hijos. Por lo tanto, Señor, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Oh Señor, vengo a vencer todo gigante, porque tengo identidad con aquel que me llamó, con el dueño del oro, de la plata, con el que hizo los cielos, la tierra, los mares y aún los abismos. Y todo gigante, toda artimaña del diablo que ha querido venir a amedrentarme, a intimidarme, ahora cae a tierra, es anulado por medio de la palabra de Dios. Y en el nombre de Jesús de Nazaret veré tu poder, Señor, y tu gloria en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.